una pregunta de Enzo, de una observación de Flor, de un reclamo encendido de Agus. Habíamos hecho promesas con este autor. Dijimos que cuando llegáramos a la segunda parte se iban a resolver esos interrogantes, se iban a complejizar o al menos a enriquecer esas dudas. Así que hoy empezamos a aproximarnos a eso. Yo siempre trato de que ustedes recapitulen y tengan presente cuáles son esas dudas que nos guían. ¿Alguien se acuerda de cuál era la pregunta que había formulado Enzo? ¿Qué era lo que a él le intrigaba de lo que nos decía Rousseau? Había una expresión que él había recortado y decía esto. Que el derecho precede a la violencia o la violencia precede al derecho, no me acuerdo. El derecho sucede. A la violencia. Esa es una, excelente. Me encanta que entre ustedes se acuerden de lo que preguntan ustedes. Está bueno. Esa es una. La que planteaba Flor nos planteaba algo ahí que teníamos que también desenredar o al menos darle más complejidad. ¿Se acuerdan lo que planteaba Flor? Lo vamos a empezar a ver hoy eso. Es la vecindad entre Hobbes y Rousseau. Decía acá, pero acá se parecen. O acá parece que están de acuerdo. Bueno, hoy también les va a parecer lo mismo. Lo que planteaba Agus era que resolvamos eso, que lleguemos cuanto antes, que no le dilatemos más. Vamos a tratar, yo sé que no se resuelve del todo hoy porque hoy no vamos a terminar, pero creo que entre hoy y la clase que viene terminamos ya de leer esta segunda parte, que a diferencia de la primera, esto es algo del orden de lo formal, que ustedes vieron que la primera parte fuimos dando como saltitos, pasábamos de un párrafo, capaz que pasábamos 3 o 4 páginas a otro. En esta segunda parte a mí me gustaría que hagamos un ejercicio de más continuidad, y que así como en la primera parte, para poner una metáfora cinematográfica, hicimos un montaje, ¿no? Acá hagamos como un plano secuencia, como un largo plano secuencia, que le da entrada al tiempo. Y en este caso, puntualmente para lo que tenemos que hacer con la manera en que Rousseau presenta el estado de naturaleza, es hoy darle la entrada al tiempo y ver qué es lo que nos propone en relación con el tiempo el propio Rousseau. ¿Por qué vamos a leer en continuidad sin saltar de un párrafo, de una página a otro? Porque en esta segunda parte, además de plantear de entrada de una manera muy contundente el problema, van a ver ustedes que Rousseau hace como una recapitulación abreviada de todos los temas que ya desarrolló de manera más extensa en la primera parte. Por eso también quiero que leamos en continuidad, porque lo que van a leer ahora es como un resumen de la primera parte, hecho por el propio autor. Entonces me parece interesante para que nos ubiquemos de vuelta. No sé si tengo voluntarios o voluntarias. No voy a hacer más el jueguito de que sea sí o sí alguien que no leyó, porque fracasé con ese jueguito, así que me someto a este curso, me rindo ante la voluntad de hierro de este curso, en alguna clase de decirme no, de cortarme el rostro. Lo asumo, no es la primera vez que me pasa, así que no se preocupen por mí. Y les digo, si hay voluntarias o voluntarios, el plan es que vayan leyendo 2 o 3 párrafos cada uno, pero que leamos en continuidad. Ahora vamos a leer un largo tirón. Y yo lo que apuesto es que las interrupciones las hagan ustedes. Es decir, frenemos acá, a ver qué quiso decir acá, no entendí esto. Recuerden lo que les digo siempre, no dejen pasar nada, no den nada por sentado, ¿no? Así que bueno.
Díganme si se está compartiendo bien la pantalla. Sí, está perfecto. Sí. Bueno, yo les leo el primer párrafo y después continúa. Vayan pensando entre ustedes quién toma la posta. Yo les leo solamente el primer párrafo. Después sí les voy a pedir a cada uno que lea 2 o 3 párrafos. Fíjense lo que dice Rousseau. El primer hombre a quien, cercando un terreno, se le ocurrió decir esto es mío, y halló gentes bastante simples para creerle, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. Fíjense que hay simples en la retórica del siglo XVIII, también del XVII y del XVI y del XV. Es algo como gente ignorante, gente que no tuvo la oportunidad de formarse. Eso significa simples, ¿no? No han hecho estudios complejos. A eso se refiere Rousseau. Repito, fíjense cómo empieza esta segunda parte. El primer hombre a quien, cercando un terreno, se le ocurrió decir esto es mío y halló gentes bastante simples para creerle, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. ¿Cuántos crímenes, guerras, asesinatos, cuántas miserias y horrores habría evitado al género humano aquel que hubiese gritado a sus semejantes, arrancando las estacas de la cerca o cubriendo el foso? Guardaos de escuchar a este impostor, estáis perdidos si olvidáis que los frutos son de todos y la tierra de nadie. Pero parece que ya entonces las cosas habían llegado al punto de no poder seguir más como estaban. Presten atención a estas frases para responder lo que ha preguntado o lo que ha dicho Florencia. Parece que ya entonces las cosas habían llegado al punto de no poder seguir más como estaban, pues la idea de propiedad, dependiendo de muchas otras ideas anteriores, que solo pudieron nacer sucesivamente, tienen otra pista, no se formó de un golpe en el espíritu humano. Fueron necesarios ciertos progresos, adquirir ciertos conocimientos y cierta industria, transmitirlos y aumentarlos de época en época antes de llegar a este último límite del estado natural, o como le venimos llamando nosotros, del estado de naturaleza. Acuérdense que el estado de naturaleza le llamamos a ese experimento mental que muchos filósofos, entre ellos Hobbes y Rousseau, han propuesto para pensar cómo sería la naturaleza humana antes de la política, antes de cualquier tipo de sociedad, de organización política. Tomemos pues las cosas desde más lejos y procuremos reunir en su solo punto de vista y en su orden más natural esa lenta sucesión de acontecimientos y conocimientos, ¿no? Acá es donde va a empezar él con ese resumen que les decía recién. Pero si quieren ir pensando por qué esto es una pista, lo que vamos a tratar de empezar a ver a partir de hoy es una diferencia metodológica, voy a usar esa palabra, respecto de cómo presentan ese estado de naturaleza Hobbes y Rousseau. Nosotros ya hemos visto que Hobbes nos dice que es una bestia salvaje, la naturaleza humana, donde anida el egoísmo, la crueldad, la disposición a hacer con otros cualquier cosa con tal de obtener lo que yo considero que quiero, que necesito. Y hemos visto que Rousseau contrapone a eso una piedad natural, un sentimiento, nos dijo en la primera parte, de una innata repugnancia, lo formula en esos términos, de ver sufrir a un semejante. Esos, si ustedes me permiten, podríamos decir que se oponen como contenidos. Lo que yo quiero que empecemos a afinar a partir de hoy, independientemente de cómo se oponen ellos dos en los contenidos,
hay un punto, como muy bien advirtió Florencia otra vez, en el que parecen reunirse, parecen estar de acuerdo. Acá mismo en el párrafo que acabo de leer les parece que ya están de acuerdo, y en los que vamos a leer a continuación. Entonces lo que quiero que ustedes vayan advirtiendo con estas pistas que nos deja aquí en este párrafo es cuál es la diferencia metodológica de cómo están presentando cada uno el estado de naturaleza. Independientemente de ese contenido, ¿no? En un lado está la crueldad, en otro la piedad. Borren eso. Independientemente de eso, ¿cuál es la diferencia metodológica en el modo que Hobbes y Rousseau tienen de presentarnos para la reflexión o como hipótesis, para aceptarla directamente, este estado de naturaleza? Tengan en cuenta también, yo les había dicho en alguna otra clase, que este texto es el inicio de la tradición romántica, es el inicio también, se puede ver aquí el inicio de lo que conocemos como Escuela Nueva, y también es el inicio de lo que se conoce como izquierda política. En este párrafo que les acabo de leer, calculo que también pueden advertir en ese principio de crítica a la propiedad privada, que aquí comienza algo que apareció sobre la mesa por primera vez en la Revolución Francesa, que el viejo Rousseau no llegó a ver porque tuvo la precaución de morir unos años antes. Una pregunta, Fer. Sí. Yo entendí algo que capaz que nada que ver, A ver, pero según lo que entendí es que en el estado de naturaleza no existe la propiedad y tampoco la intención de querer poseer algo porque es todo de todo el mundo. Y recién cuando aparece esa necesidad de la propiedad es cuando se acaba el estado natural. Eso es lo que entendí, pero no sé si quería decir eso o no. está bien lo que estás entendiendo. Yo te digo así, está bien lo que estás entendiendo y es de hecho lo que nos dice este tipo en el primer renglón, ¿no? El primer hombre que cercó un terreno y dijo esto es mío es el fundador de la sociedad civil. Está hablando en un sentido un poco irónico, un poco amargo, ¿no? Porque él no nos está diciendo algo para celebrar cuando nos dice es el fundador de la sociedad civil. A propósito, utiliza él como ese juego, digamos. Nosotros, les repito, no tenemos por qué estar de acuerdo o en desacuerdo con él, tenemos que comprenderlo. Pero que nos está diciendo esto que nos dice Cande, yo te diría, Cande, sí, pero. ¿Cuál es el pero? Inmediatamente a continuación te dice, parece que ya entonces las cosas habían llegado a un punto de no poder seguir más como estaban. Pues la idea de propiedad, dependiendo de muchas otras ideas anteriores que solo pudieron nacer sucesivamente, no se formó de un golpe en el espíritu humano. Esto es muy interesante lo que está diciendo el tipo ahí, porque no nos está diciendo, nosotros vivíamos en el estado natural, hola, soy Jean-Jacques Rousseau. Quiero decirte que vivías en el estado natural de Jean-Jacques Rousseau, que es donde vos eras piadoso y eras bueno. Y de repente llegó la idea de propiedad y fundaste la sociedad. Rousseau nos está diciendo, no, hay en tu naturaleza una vocecita que te dice no hagas daño a los seres sensibles, no hagas daño a la naturaleza, no hagas daño a tus semejantes. Pero en este párrafo nos dice, pero ha habido un progreso y no quiero decir más nada. Y quiero que ustedes vean a partir de esa idea de progreso cuál es la diferencia entre Hobbes y Rousseau. Si quieren se los pregunto ahora, si quieren seguimos leyendo un cacho más. ¿Por qué les digo, si quieren se los pregunto ahora y si quieren seguimos leyendo un cacho más? Porque acá yo estoy jugando con trampa. ¿Por qué para mí este párrafo significa todas las cosas que significa? Porque yo ya leí todo lo que viene después y lo he leído con sus ancestras y sus ancestros desde hace más de 10 años. Entonces, por supuesto que en cada rengloncito de este párrafo yo veo un montón de cosas, pero porque yo ya sé lo que viene después. Entonces, yo no les quiero privar a ustedes de eso. No se los quiero ahorrar. Me parece que no estaría bien de mi parte. Pero ya
sí les tengo que ir diciendo, porque si no me aburro, que hay unas pistas acá. En la palabra progreso, en esta idea de sucesión, ya hay pistas para ver una diferencia impresionante entre el modo, por eso yo les dije la palabra metodológico, el modo en que presentan el estado de naturaleza Hobbes y Rousseau. El modo, independientemente del contenido. El contenido ya sabemos que se oponen, pero hay una diferencia importantísima en el modo. Y es muy interesante de ver. Yo creo y confío que la van a ver bien cuando sigamos leyendo un cacho más. Confío. Pero si quieren ir ustedes adelantando algo, be my guest. Como quieran. Y si no, sigamos leyendo. Pero alguien que no sea yo que lea. Yo estoy cansado de oír mi voz. Quien quiera, quien quiera, arranque desde ahí y lea los próximos párrafos. Te repito, Cande, la respuesta a tu pregunta es sí, pero. Yo leo, Fer. Dale, Flor, O sea, perfecto. más. Dale, Ahí no veo nada. ahí va. ¿Ahora? Sí. Bueno. El primer sentimiento del hombre fue el de su existencia, su primer cuidado el de su conservación. Los productos de la tierra le proveían de todo, lo necesario. El instinto le llevó a usarlos. El hambre, otros deseos a esa palabra, hacíanle experimentar sucesivamente diferentes modos de existir. Y hubo uno que le invitó a perpetuar su especie. Ciega inclinación, desprovista de todo sentimiento del corazón, solo engendra un acto puramente animal. Satisfecho el deseo, los dos sexos ya no se reconocían y el hijo mismo nada era para la madre en cuanto podía prescindir de ella. Tal fue la condición del hombre al nacer, tal fue la vida de un animal limitado al principio a las puras sensaciones, aprovechando apenas los dones que le ofrecía la naturaleza, lejos de pensar en arrancarle cosa alguna. Pero bien pronto surgieron dificultades, hubo que aprender a vencerlas. La altura de los árboles que le impedía coger sus frutos, la concurrencia de los animales que intentaban arrebatárselos para alimentarse y la ferocidad de los que atacaban su propia vida, todo le obligó a aplicarse a los ejercicios corporales. Tuvo que hacerse ágil, rápido en la carrera, fuerte en la lucha. Las armas naturales que son las ramas de los árboles y las piedras, pronto se hallaron en sus manos. Aprendió a dominar los obstáculos de la naturaleza, a combatir en caso necesario con los demás animales, a disputar a los hombres mismos su subsistencia o a resarcirse de lo que era preciso, ceder al más fuerte. ¿Te animás uno más? Sí. A medida que se extendió el género humano, los trabajos se multiplicaron con los hombres. La diferencia de los terrenos, de los climas, de las estaciones, pudo forzarlos a establecerla en su manera de vivir. Los años estériles, los inviernos largos y crudos, los ardientes estíos que todos consumen, exigieron de ellos una nueva industria. En las orillas del mar y de los ríos inventaron el sedal y el anzuelo, y se hicieron pescadores y sitiófagos. En los bosques construyeronse arcos y flechas y fueron cazadores y guerreros. En los países fríos se cubrieron con las pieles de los animales muertos a sus manos. El rayo, un volcán o cualquier feliz azar les dio a conocer el fuego, nuevo recurso contra el rigor del invierno. Aprendieron a conservar este elemento y después a reproducirlo, y por último a preparar con él la carne, que antes devoraban cruda. El último, por favor, el último, por favor. Sí. Ese, hasta ahí. Esta reiterada aplicación de seres distintos y de unos a otros debió naturalmente de engendrar en el espíritu del hombre la percepción de ciertas relaciones. Esas relaciones que nosotros expresamos con las palabras grande, pequeño, fuerte, débil, rápido, lento, temeroso, arriesgado y otras ideas semejantes,
produjeron al fin en él una especie de reflexión, o más bien una prudencia maquinal, que le indicaba las precauciones más necesarias a su seguridad. Toma un giro nada que ver. ¿Está bueno o no lo que va mostrando? Sí. Es interesante. Ahí apareció la idea de evaluación, ¿no? Comparar. Este es más rápido, Sí. este más lento, este más arriesgado, este baila mejor, este tira mejor con el arco. Es impresionante cuando nos empezamos a comparar. Y ya van a ver que sigue diciendo cosas interesantes sobre eso. Recuerden, ¿qué es lo que nos ha mostrado en la primera parte sobre la razón, por ejemplo? ¿Qué es lo que engendra en nosotros la razón? El desarrollo de la razón que genera en nosotros. Según este autor, ¿no? Estamos hablando de lo que nos dijo en la primera parte. No me acuerdo bien, pero era que ignoremos la voz esta de la piedad, o nada que ver. En parte sí, porque nos hace desarrollar el amor propio. Cuando nos miramos, la posibilidad de mirarnos, decir, che, mirá, me sale bien esto, como, soy bueno en esto otro. Algo que ya nos había adelantado Hobbes de una manera mucho más cruda y más violenta. Vemos nuestro talento de cerca y el de los otros de lejos. Entonces siempre nos creemos algo, un cachitín más especial de lo que somos. Cuando empezamos a medir, dice Rousseau, ahí aparece algo. Díganme, por favor, antes de continuar, si han encontrado palabras, expresiones, frases que haya que aclarar aquí. No quiero que sigamos leyendo si no hay algo que aclarar, que no quiero que lo dejemos sin aclarar. Algo que hayan encontrado. Fíjense. No, me hizo relacionarlo con esto del derecho sucede a la violencia, como, ok, bueno, después de todo esto, tengo el derecho de decir, soy el más fuerte, o soy el más débil, o después de pasar toda esta violencia, entre comillas. Claro. Sí, es que ahí, digamos, hay una pauta, digamos, importante que creo que conversamos en alguna clase anterior con ustedes. Algo que está muy presente en toda la corriente escéptica de filosofía, desde los griegos antiguos, desde el siglo IV antes de Cristo en adelante. Siempre las corrientes escépticas en filosofía presentan este panorama en donde el ser humano como animal, entre animales, es uno de los más desvalidos, es uno de los menos dotados en términos físicos, digamos, que no tiene garras para defenderse, que no tiene alas para salir volando cuando lo persiguen, que no tiene una piel que le permita protegerse suficientemente del calor o del frío. Entonces, ha desarrollado otras cosas y las ha desarrollado como una lucha por imponerse. Entonces sí, llega un momento donde dice, bueno, mira, acá estoy, construí el puente de Brooklyn, tengo derecho a pensar que soy algo importante, digamos, ¿no? ¿Hay alguna, les repito, hay alguna expresión o algo que les haga que no les quede claro o algo como hizo recién Flor, algo que quieran conectar o profundizar o que requiera explicación? Recuerden que es a demanda esto. Yo no me voy a poner a explicarles cosas que ustedes no parecen necesitar. Si no, sigamos leyendo. Yo confío en la lectura de este texto, pero detengamos cuando haga falta. Nadie, absolutamente nadie, tenga pudor de decir esto no entendí. Frenemos acá porque se me hizo un trabalengua en la cabeza y me mareé. ¿Quién puede continuar leyendo después de Flor? ¿Algún muchacho? Que los veo todos con las... A ver, están todos con las cámaras apagadas los muchachos. No los veo. A ver. ¿Hay algún
¿Algún joven ahí que me pueda prestar su voz para leer este texto? ¿No? No la vamos a seguir haciendo leer a la pobre Flor toda la hora, que se va a cansar. Yo no tengo problema de leer de nuevo, pero sería leer mucho. Entonces, si hay alguien más, estaría piola que leas a otra persona. Bueno, continuemos con vos, Cande, pero después de vos, alguien más, por favor, le pido que tome la palabra. Así estas dos jóvenes no se nos cansan, no llegan eh, a noviembre ya con canas. Claro, con, con- con los pies ya quemados por la arena. Dale, Cande. Bueno, dice, las nuevas luces que resultaron de este desenvolvimiento aumentaron su superioridad sobre los demás animales, haciéndosela conocer. Se ejercitó en tenderles lazos, en engañarlos de mil modos, y aunque muchos le superasen en fuerza en la lucha o en rapidez en la carrera, con el tiempo se hizo dueño de los que podían servirle y azote de los que podían perjudicarle. Y así, la primera mirada que se dirigió a sí mismo suscitó el primer movimiento de orgullo, y, sabiendo apenas distinguir las categorías y viéndose en la primera por su especie, así se preparaba de lejos a pretenderla por su individuo. Aunque sus semejantes no fueran para él lo que son para nosotros, y aunque no tuviera con ellos mayor comercio que con los otros animales, no fueron olvidados en sus observaciones. Las semejantes que pudo percibir con el tiempo entre ellos, su hembra y él mismo, le hicieron juzgar las que no percibía. Viendo que todos se conducían como él se hubiera conducido en iguales circunstancias, dedujo que su manera de pensar y de sentir era enteramente conforme con la suya, y esta importante verdad, una vez arraigada en su espíritu, le hizo seguir, por un presentimiento tan seguro y más vivo que la dialéctica, las reglas de conducta que, para ventaja y seguridad suya, más le convenía observar con ellos. Que el último, Y, no, los dale. dos últimos si puede ser, hasta compañeros. ¿Ves hasta compañeros vos? Sí, 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 sí. Igual tengo la compu, Ah, pero bueno, perfecto. joya. Entonces, instruido por la experiencia de que el amor del bienestar es el único móvil de las acciones humanas, pudo distinguir las raras ocasiones en que, por interés común, debía contar con la ayuda de sus semejantes y aquellas otras, más raras aún, en que la concurrencia debía hacerle desconfiar de ellos. Es el primer caso, en el primer caso se unía a ellos en informe rebaño, o cuando más por una especie de asociación libre que nadie obligaba y que solo duraba el tiempo que la pasajera necesidad le hubiera formado. En el segundo, cada cual buscaba su provecho, bien a viva fuerza si creía ser el más fuerte, bien por astucia y habilidad si se sentía el más débil. He aquí cómo los hombres pudieron insensiblemente adquirir cierta idea rudimentaria de compromisos mutuos y de la ventaja de cumplirlos, pero solo en la medida que podía exigirlos el interés presente y sensible, pues la previsión nada era para ellos, y lejos de preocuparse de un futuro lejano, ni siquiera pensaban en el día siguiente. ¿Tratábase de cazar un ciervo? Todos comprendían que para ello debían guardar fielmente su puesto, pero si una liebre pasaba al alcance de uno de ellos, no cabe duda que la perseguiría sin ningún escrúpulo y que, cogida su presa, se cuidaría muy poco de lo que no se le escapase suya a sus compañeros. Muchísimas gracias, Cande. Bueno, justo en esta última parte que acaba de leer Cande, nos detuvimos con los cosos de al lado la semana pasada, que ellos tuvieron clase, no tuvieron velada musical como tuvieron ustedes. Y justo nos habíamos detenido en esa parte. Pero no sé si hasta ahora se comprende, si quieren que revisemos algo. Eh, por supuesto que hay cosas para ver, pero les repito lo que les dije hace un rato. Yo no quiero hacer el trabajo por ustedes. Quiero que lleguemos a ver esos asuntos complejos, pero
pero no quiero dárselos premasticados. Eso es lo que estoy tratando de morderme la lengua para no decir más de lo que debería. ¿Quieren que sigamos? ¿Quieren que siga leyendo yo un poquito? ¿O Para quieren mí, que... pero un ratito para revisar el texto, así como por encima, Sí, y sí, ver si hay algo. por supuesto, por supuesto. Ahí aparece lo del orgullo que habíamos hablado hace un ratito. Y acá, si se fijan bien, aparece otra cercanía con Hobbes. Sobre todo en el último párrafo. Como que se prioriza el bienestar individual primero. O sea, todo Ujú, bien con trabajar en grupo, pero si yo tengo la oportunidad de beneficiarme, lo voy a hacer, incluso si eso perjudica a los demás. Como, ujú. Claro. Y ahí es donde uno dice, ¿qué pasó, Rousseau? Que eras tan chévere, ¿no? ¿Qué pasó contigo que eras tan chévere? ¿De dónde salió ese no cabe duda que la perseguiría sin ningún escrúpulo, ¿no? Entre el ciervo y la liebre casi que definiríamos dos modos de obtener lo que necesitamos las personas, ¿no? Para atrapar el ciervo tienen que ser varias personas que como el line, digamos, del rugby, digamos, tienen que mantener la línea para que no se les escape por ningún hueco. Eh, y el que se va a perseguir solo la liebre probablemente lleve el equivalente de carne para su familia que lo que llevaría si atrapaba con todos los otros el ciervo, con la diferencia que en el caso de quedarse a atrapar el ciervo iban a ser varios, 10 más como él, los que iban a llevar el mismo sustento a su familia. En cambio, cuando él se va a buscar la liebre, él se garantiza lo suyo, para los suyos, y el resto que se funda. Esto es lo que los romanos llamaban un idiota, ¿no? Que se ocupa solamente de lo propio. Acuérdense que idiota no es una mala palabra por sí misma. Viene del término idios, que significa lo propio, lo mío, mis cositas, mi casa, mi coche, mis chicos, eh, eso, mi negocio. Los romanos sí lo usaban como un insulto, por supuesto, pero un insulto republicano. Cuando le decían a alguien idiota, le estaban diciendo, vos sos alguien que se desentiende de los asuntos públicos. Nosotros lo convertimos en un insulto médico patológico y eso habla de cuánto nos hemos alejado nosotros de los asuntos públicos, ¿no? O de ese lenguaje republicano, digamos. Ese es el lenguaje republicano que produjo esa categoría. Bueno, en este caso, el que se va a perseguir el conejo, tenemos que seguir preguntándonos lo que se preguntaba Florencia hace un par de clases. Y acá no está diciendo lo mismo que Hobbes, y yo le diría lo mismo que le dije recién a Candes. Sí, pero lo mismo que va a responder el pero que le digo a Cande, va a responder el pero que le estoy diciendo a Flor. Sí, pero. Y como ahora que, quiero poner otro pero, porque tampoco quiero que esta sea una clase mía
Cande y con Flor, digamos, quiero tener otras y otros interlocutores. Esto me da cierta incomodidad que alguna de ustedes dos lo interprete como que no quiero discutir con ustedes. Estoy lejísimo de esa pantalla. Sí necesito, o piénsenlo en términos de deseo tener otras y otros interlocutores en este curso, porque se vuelve más rico el panorama aparte. Se vuelve más rico el panorama y yo también voy teniendo alguna de pista. Piénsenlo, pónganse en mis zapatos y les convido que lo piensen de este modo. Yo también de esa manera tengo una pista de si voy yo como profe haciendo las cosas más o menos bien o no. Si tengo 2 o 3 personas que participan en mi clase, no quiero hacerles un chantaje con esto, pero les digo que la sensación cada vez que apago la compu es que no estoy haciendo bien las cosas. No es porque yo me guíe por el número, no es que me guío por el número y digo, si son un montón, voy bien, porque fueron un montón los que siguieron a Adolf Hitler, digamos, no pasa por el número la cosa, pero sí es como que estoy sin pistas, esa es la sensación. No sé muy bien cómo voy. Sé muy bien cómo voy con 2 o 3 estudiantes, pero con el resto no lo sé. Entonces, aunque sea con dudas o con lo que sea, lo que les voy a pedir de ahora hasta que termine el año es que me ayuden a saber cómo vamos. Porque una cosa con la que tienen que contar ustedes como curso, por ahí a ustedes les suena algo retórico, a mí me desespera si les suena algo retórico, es que ustedes tienen que contar con la posibilidad de que yo puedo corregir el método que estoy usando, puedo corregir el modo, puedo corregir la manera de preguntar, cuenten con esas cosas. Yo soy uno que no se ofende si ustedes le proponen correcciones, al contrario, voy a estar agradecidísimo, pero que me las propongan a tiempo. Eso se los ruego, les junto las manos para pedirles eso. Que no esperen hasta fin de año para decirme, bueno, Fer, la verdad que estuvo más o menos esto y esto. ¿Cómo no me lo dijiste en octubre, mi cielo? Eso te voy a contestar. Si me decís eso en diciembre, te voy a decir, alma de mi alma, ¿por qué no me dijiste eso cuando estábamos a tiempo, en septiembre, en octubre? Si no, ando como ciego yo. Así que bueno, yo el silencio de ustedes lo tomo como el dicho, el que calla otorga, entonces sigo para adelante. Pero les confieso que sigo como con cierta desconfianza o como con cierto miedo. Saber si están ahí, saber qué les parece, no saber si voy bien. Todo eso lo mantengo en incertidumbre. No me quejo, pero les pido sí cierta colaboración extra en ese sentido. Ayúdenme a saber cómo vamos. Y por supuesto, escucharles la voz me encanta. Así que si hay alguien más que no sea alguna de estas dos chinitas que quiera leer ahora, yo agradecido. Y si son un montón, mejor. Queda muchísimo para leer, por eso les digo. Yo no tengo drama de leer, Fer. Buenísimo, Ariana. Continuamos contigo y alguien más que vaya pensando también después de Ariana, que ha sido también ya una lectora asidua en este curso. Así que continuemos contigo. A ver si se ve la pantalla, decime por favor. Sí, se ve. En fácil estamos, ¿no? Ahí. Bueno. Fácil es comprender que semejantes relaciones no existían en un lenguaje mucho más refinado que el de las conejas o los monos, que se agrupaban poco más o menos del mismo modo. Durante mucho tiempo solo debieron de componer el lenguaje universal gritos inarticulados, muchos gestos y algunos ruidos imitativos. Unidos a esto, en cada región algunos sonidos articulados y convencionales, cuyo origen, como ya he dicho, no es muy fácil de explicar. Formáronse lenguas particulares pero elementales, imperfectas, semejantes aproximadamente a las que aún tienen diferentes naciones salvajes de hoy en día.
atravieso como una flecha multitudes de siglos, forzado por el tiempo que transcurre, por la abundancia de cosas que he de decir y por el progreso casi imperceptible de los comienzos, pues tanto más lentos eran para sucederse, tantos más rápidos para describir. Estos primeros progresos pusieron en fin al hombre en estado de hacer otras más rápidas. Cuando más se esclarecía el espíritu, más perfeccionaba la industria. Bien pronto los hombres, dejando de dormir bajo el primer árbol o de guarecerse en cavernas, hallaron una especie de hacha de piedras duras y cortantes que sirvieran para cortar Perdón, ahí ¿está está. bien? Para cortar la madera, cavar la tierra y construir chozas con las ramas de los árboles, que enseguida aprendieron a endurecer con barro y arcilla. Fue la época de una primera revolución que originó el establecimiento y la diferenciación de las familias e introdujo una especie de propiedad, de la cual quizás nacieron ya entonces no pocas discordancias y luchas. Sin embargo, como los más fuertes fueron con toda seguridad los primeros en construirse viviendas porque sintiénse capaces de defenderlas. Es de creer que los débiles hallaron más fácil y más seguro imitarlos que intentar desalojarlos de ellas. Y en cuanto a los que ya poseían cabañas, ninguno de ellos debió de intentar apropiarse de la de su vecino, menos porque no le perteneciera que porque no la necesitaba y porque además no podía apoderarse de ella sin exponerse a una vida de lucha con la familia que lo ocupaba. ¿Sigo? ¿Qué les parece? ¿Seguimos un poco más o hay algo ahí que les genere dudas, que les parezca que haga falta aclarar? Vuelvo un poco para arriba, si me permitís, Ariana, a ver. Fíjense que allí el primer párrafo habla del lenguaje, solamente un dato para contarles. En la primera parte hay todo un desarrollo que hace sobre el origen del lenguaje, que todavía estaba de manera muy rudimentaria en esta época y que Rousseau más adelante escribió un discurso sobre el origen de las lenguas, así como escribió un discurso sobre el origen de las ciencias y las artes, y allí desarrolló muy bien lo que en esta época todavía no había desarrollado bien. Por eso tampoco nosotros nos vamos a detener con este autor en la cuestión del lenguaje, como si podemos llegar a detenernos en Nietzsche, por ejemplo. Si leemos a Nietzsche nos vamos a detener puntualmente en la cuestión del lenguaje porque es el autor que lo ha trabajado con la mayor complejidad por primera vez en la historia de la filosofía. El caso de Rousseau es muy bueno, su ensayo sobre el origen de las lenguas, pero en esta época, en este texto que estamos leyendo nosotros, todavía no está bien desarrollado sus ideas al respecto. Y luego fíjense que hay un detalle también metodológico. Pasa muy rápido por procesos de tiempo muy largos porque o bien no hubo muchos cambios en esos procesos o conocemos muy poco sobre esos cambios. Lo cierto es que lo que nos está mostrando Rousseau, perdonen que yo siempre uso metáforas del cine, es algo así como el montaje acelerado, digamos, en el estado de naturaleza. Ustedes vieron cómo funciona en el cine el montaje acelerado. Viene Johnny en su autito y viene Jenny en su otro auto y hay un primer plano de Johnny de 3 segundos y uno de Jenny de 3 segundos. El siguiente ya es de 2 segundos y medio, el siguiente ya de 2 segundos, el siguiente de 1 segundo y medio y así. Eso lo inventó Griffith, un autor norteamericano, y que lo perfeccionó Eisenstein, un autor ruso, se llama montaje acelerado. Y ya llega un momento donde es muy, muy, muy breve lo que se muestra y chocan, digamos. Rousseau está ofreciéndonos algo así como un montaje acelerado entre la naturaleza y la sociedad, en la que, por supuesto,
los primeros tiempos son tiempos en los que Rousseau dice no hay tantas modificaciones. Después, las modificaciones se aceleran de una manera impresionante. Ustedes mismos lo pueden comprobar en lo que es la diferencia entre la generación de ustedes o nuestra, incluso de los que somos sus mayores, respecto de la de nuestros abuelos. La cantidad de cambios que se han producido, digamos. Por eso, y en parte por lo que también Rousseau confiesa que desconoce, es poco lo que tiene que decir sobre largos periodos de tiempo, pero nos quiere hacer saber a nosotros que está hablando de largos periodos de tiempo. No quiere que nosotros perdamos de vista que hay un desarrollo ahí, que hay un progreso, y eso es importante, les repito, para que nosotros hagamos esta distinción. ¿Qué hay en el estado de naturaleza tal como lo presenta Rousseau que no hay en el de Hobbes? O bien, para no presentarlo en términos negativos, ¿cuál es la diferencia entre el modo en que ambos lo presentan a este estado de naturaleza? No dejen de tener esa pregunta rodando en la cabeza. A eso me refería hoy con lo metodológico. Fíjense lo que dice a continuación. No sé si alguien más se ofrece para leer o si quieren que les lea yo. O si les quedó alguna duda o algo oscuro respecto de los párrafos que leyó recién Ariana. Yo puedo leer, Fer, si querés. ¿Quién abrió el micrófono? Sofi. Sí. Dale, Sofi, buenísimo. Otra que le agradezco que también ha leído alguna vez y agradezco que lea nuevamente. ¿Estás viendo bien ahí, Sofi, desde donde dice las primeras exteriorizaciones? Sí, acá tengo la compu igual. Perfecto. Bueno, desde ahí. Bueno. Las primeras exteriorizaciones del corazón fueron el efecto de un nuevo estado de cosas que reunía en una habitación común a maridos y mujeres, a padres o hijos. El hábito de vivir juntos hizo nacer los más dulces sentimientos conocidos de los hombres, el amor conyugal y el amor paternal. Cada familia fue una pequeña sociedad, tanto mejor unida cuanto que el afecto recíproco y la libertad eran los únicos vínculos. Entonces fue cuando se estableció la primera diferencia en el modo de vivir de los dos sexos, que hasta entonces habían vivido de la misma manera. Las mujeres hiciéronse más sedentarias y se acostumbraron a guardar la cabaña y a cuidar de los hijos mientras el hombre iba a buscar la común subsistencia. Con una vida un poco más blanda, los dos sexos empezaron a perder algo de su ferocidad y de su vigor. Pero si cada individuo separadamente se halló menos capaz de combatir a las fieras, fue en cambio más fácil reunirse para una resistencia común. En este nuevo estado, llevando una vida simple y solitaria, con necesidades muy limitadas y los instrumentos que habían inventado para atenderlas, los hombres gozaban de una extremada ociosidad, que emplearon en preocuparse diversas comodidades que sus padres no habían conocido. Este fue el primer yugo que se impusieron sin pensar y la primer fuente de males que prepararon a sus descendientes, pues, además de que así continuaron debilitan de su cuerpo y su espíritu, y habiendo perdido esas comodidades por la costumbre, todo su encanto y degenerado en verdaderas necesidades. La privación de ellas fue mucho más cruel que agradable era su posesión, y sin ser feliz, poseyéndolas, perdiéndolas, érase desgraciado. Ahí está, Sofi. Okay. A vos, mira, por un lado te agradezco y por otro lado te pido disculpas porque te ha tocado ahí justo un párrafo donde hay un montón de comas que no deberían ir. Me estoy dando cuenta ahora cuando lo veo. Yo creía que estaba igual que el que tengo yo en físico, acá en papel. Está sacado de ahí, pero no sé por qué. Se ve que cuando lo pasan a PDF o qué, viste que tiene un montón de comas que no tendrían que ir.
de todas maneras, ahí vi que la saltaste sin gran dificultad. Pero ahí, por ejemplo, también hay un error de tipeo donde dice, pues, además de que así continuaron debilitando, debería decir ahí, y le han separado, le han puesto debilitan de, además de que así continuaron debilitando su cuerpo y espíritu, y habiendo perdido esas comodidades por la costumbre, todo su encanto, ve esa coma, después de costumbre no va, habiendo perdido esas comodidades por la costumbre, todo su encanto y degenerado en verdaderas necesidades, la privación de ellas, fíjense esto último que leyó Sofía recién, la privación de ellas, o sea, de las comodidades, fue mucho más cruel que agradable era su posesión. O sea, fue mucho más cruel de lo que era agradable. La privación, o sea, la pérdida de esas comodidades fue más terrible que lo bueno que era tenerlas, ¿no? Sin ser feliz poseyéndolas, perdiéndolas, era ser desgraciado. O sea, fíjense que Rousseau tiene esto una clave del estilo de exposición que tiene este autor. Intenta, todo el tiempo trata como de escribir de una manera equilibrada, elegante, por supuesto, pero elegante en un sentido lógico, digamos, elegante como puede ser una teoría científica, puede ser elegante, y muchas veces los científicos las evalúan así. En el sentido de que va buscando un equilibrio y es como si fuera diciendo, voy poniendo lo mismo de arcilla acá y acá. Pero en este caso, cuando va equilibrando los platillos de la balanza, nos está mostrando que eso que aparece equilibrado en el lenguaje como una fórmula, en realidad está mostrando un tremendo desequilibrio, ¿no? Nos está diciendo que no somos felices poseyendo todas esas comodidades, pero sí que somos muy infelices perdiéndolas, ¿no? Está poniendo de los dos lados el término complementario, pero nos está mostrando un gran desequilibrio en eso, un gran desbalance, ¿no? Les repito, el último renglón es genial. Es una lástima todo el tema de los ripios que se trasladaron al PDF con el tipeado, pero dice la privación de ellas, o sea, les leo de vuelta, habiendo perdido esas comodidades por la costumbre, todo su encanto, y degenerado en verdaderas necesidades, o sea, las comodidades, fíjese que dice que degeneraron en verdaderas necesidades. La privación de ellas, de las comodidades, fue mucho más cruel de lo agradable que era su posesión. Y sin ser felices poseyéndolas, éramos desgraciados perdiéndolas, ¿no? Fíjense. Tremendo. Que ahí hay una clave de varias cosas que está diciendo el tipo. Hay una clave de ese romanticismo de lo que les hablaba al comienzo de todo, ¿no? El romanticismo que está a la base de todo lo que es la crítica de la sofisticación inútil, la crítica del adorno, la crítica de lo superfluo, de todo lo que está de más en nuestro modo de vida, de todo lo que se aleja de lo natural, de lo simple. Eso es una clave romántica de lectura. Pero acá también hay una clave, uno podría pensar, si tuviéramos que traducirlo a Rousseau a los términos de nuestra época, como ya les dije en algún encuentro anterior, la tribu vegana tendría que estar leyéndolo a Rousseau, porque es un tipo que nos está mostrando qué poco sustentable que ha sido nuestro modo de producir cosas, qué poco ligado a la verdadera necesidad y a gastar lo menor posible para consumir solo lo necesario, qué alejado que hemos estado de ese principio, digamos, ¿no? Cuando él habla de que una comodidad degenera
dice, fíjense la palabra que está usando, degenera en una verdadera necesidad. Sí. También me pareció interesante la parte en la que habla de la familia, como esto de que la familia es como una pequeña sociedad y que antes de eso, hombres o hembras y machos eran iguales y que después, con el surgimiento de la familia, surgen lo que ahora llamaríamos los roles de género, y como esta gran distinción. Me parece como súper interesante. Seguro, seguro. Y ahí fíjate, Cande, que él lo está poniendo en el estado de naturaleza a este comienzo Claro, de la familia. Entonces ahí hay un detalle también, una pista para empezar a pensar ese progreso dentro del estado de naturaleza, ¿no? Porque acá ya hay algo, la familia es una cosa muy sofisticada ya, ¿no es cierto? Ya implica esto que dice la compañera, reparto de roles, implica que permanecemos juntos para criar, digamos, a las crías, digamos, ya hay algo, hay un detalle ahí, ¿no? ¿Qué más? Sofi, ¿te animás a leer el párrafo que sigue y no te pido más? Bueno, intento. Pero claro, mujer, claro que sí. Bueno, desde se entrevé o no. Exacto. Okay. Se entrevé algo mejor en este punto, como el uso de la palabra se estableció o se perfeccionó insensiblemente en el seno de cada familia, y aún se puede conjetuar cómo diversas causas particulares pudieron extender el lenguaje y acelerar su progreso, haciéndole ser más necesario. Grandes inundaciones o temblores de tierra cercaron de aguas o de precipicios las regiones habitadas. Revoluciones del globo desgarraron y cortaron en islas porciones del continente. Se concibe que entre hombres reunidos de este modo y forzados a vivir juntos debió de formarse un idioma común, más bien que entre los que erraban libremente en los bosques de la tierra firme. Así, es muy probable que después de sus primeros ensayos de navegación, los insulares hayan introducido entre nosotros el uso de la palabra. Por lo menos es muy verosímil que la sociedad y las lenguas hayan nacido en las islas y en ellas se hayan perfeccionado antes de ser conocidas en el continente. Perfecto. ¿Y uno más? ¿Uno solito más? Bueno. Perdón, Sofi. No, estoy bien. Todo empieza a cambiar de aspecto. Errantes hasta aquí en los bosques, los hombres, habiendo adquirido una situación más estable, van relacionándose lentamente. Se reúnen en diversos agrupamientos y forman, en fin, en cada región una nación particular, unida en sus costumbres y caracteres, no por reglamentos y leyes, sino por el mismo género de vida y de alimentación y por la influencia del clima. Una permanente vecindad no puede dejar de engendrar, en fin, alguna relación entre diferentes familias. Jóvenes de distinto sexo habitan en cabañas vecinas. El pasajero comercio que exige la naturaleza bien pronto origina otro no menos dulce y más permanente por la mutua frecuentación. Habitúanse a considerar diversos objetos y a hacer comparaciones. Insensiblemente adquieren ideas de mérito y de belleza que producen sentimientos de preferencia. A fuerza de verse, no pueden pasar sin verse todavía. Un sentimiento tierno y dulce se insinúa en el alma que a la menor oposición se cambia en furor impetuoso. Los celos se despiertan con el amor, triunfa la discordia y la más dulce de las pasiones recibe sacrificios de sangre humana. Wow. Intenso. Se empezó a complicar el panorama, ¿no? Con esos jóvenes que cohabitan ahí. Y se empieza a complicar el panorama. Rousseau no deja asuntos sin revisar, ¿vieron?
Es interesante el recorrido que nos va proponiendo. Quieren que, lo mismo les voy a preguntar cada 2 o 3 párrafos. ¿Preguntamos algo aquí, profundizamos algo o seguimos leyendo? Con alguien que la releve, por supuesto, a Sofía. ¿Viste, Sofía, que no tuvo tantos ripios? Estos 2 párrafos no tuvieron tantos ripios como... Estuvieron mejor, estuvieron mejor. No, es que no tenían tantos horrores de tipeado como el otro que te tocó, que tenía... Eso ya voy a ver si busco un PDF que esté en mejores condiciones. Pero para quienes tengan la desgracia de vivir después de ustedes, no para ustedes, ya voy a usar este. Bueno, ¿quién puede continuar con la lectura? Yo puedo leer, Fer. ¿Quién abrió el micrófono? ¿Juan Cruz? Sí, Perfecto, Juan, muchísimas gracias. dale. Decime si se ve bien. Sí, ¿no? A Sí, medida... Bueno, sí. te voy a pedir 2 o 3 párrafos, Juan. Dale, no hay problema. A medida que se suceden las ideas y los sentimientos y el espíritu y el corazón se ejercitan, la especie humana sigue domesticándose. Las relaciones se extienden y se estrechan los vínculos. Los hombres acostumbran a reunirse delante de las cabañas o al pie de un gran árbol. El canto y la danza, verdaderos hijos del amor y del ocio, constituyen la diversión, o mejor, la ocupación de los hombres y las mujeres agrupados y ociosos. Cada cual empezó a mirar a los demás y a querer ser mirado él mismo, y la estimación pública tuvo un precio. Aquel que mejor cantaba o bailaba, o el más hermoso, el más fuerte, el más diestro o el más elocuente, fue el más considerado. Y este fue el primer paso hacia la desigualdad y hacia el vicio al mismo tiempo. De estas primeras preferencias nacieron, por una parte, la vanidad y el desprecio, por otro, la vergüenza y la envidia, y la fermentación causada por esta nueva, o al fin, compuestos fatales para la felicidad y la inocencia. Tan pronto como los hombres empezaron a apreciarse mutuamente y se formó en su espíritu la idea de la consideración, todos pretendieron tener el mismo derecho, y no fue posible que faltase para nadie. De aquí nacieron los primeros deberes de la cortesía, aún entre los salvajes, y de aquí que toda injusticia voluntaria fuera considerada como un ultraje, porque con el daño que ocasionaba la injuria, el ofendido veía el desprecio de su persona con frecuencia más insoportable que el daño mismo. De este modo, como cada cual castigaba el desprecio que se lo había inferido de modo proporcionado a la estima que tenía de sí mismo, las venganzas fueron terribles, y los hombres sanguinarios y crueles. He ahí precisamente el grado a que había llegado la mayoría de los pueblos salvajes que nos son conocidos. Mas, por no haber distinguido suficientemente las ideas y observado cuán lejos se hallaban ya esos pueblos del estado natural, algunos se han precipitado a sacar la conclusión de que el hombre es naturalmente cruel y que es necesaria la autoridad para dulcificarlo, siendo así que nada hay tan dulce como él en su estado primitivo. Cuando colocado por la naturaleza a igual distancia de la estupidez de las bestias que de las nefastas luces del hombre civil, y limitado igualmente por el instinto y por la razón a defenderse del mal que la amenaza. La piedad natural le impide, sin ser impelido a ello por nada, hacer daño a nadie, ni aun después de haberlo él recibido. Porque según el axioma del sabio Locke, no puede existir agravio donde no hay propiedad. Perdón que te interrumpo, Juan. Fíjense ahí, a la mitad del párrafo más o menos, cómo nos está respondiendo por esta diferencia que les decía yo que la íbamos a resolver, esta diferencia metodológica, porque efectivamente ya estamos en un punto donde se parecen mucho lo que nos cuenta Rousseau de lo que nos cuenta Hobbes. Sin embargo,
Fíjense lo que está diciendo acá a la mitad del párrafo. Me coloco, si ustedes ven, aquí. No sé si se marca para ustedes lo que estoy marcando yo. ¿Sí? Sí, se marca. Bueno, fíjense que dice, he ahí precisamente el grado a que había llegado la mayoría de los pueblos salvajes que no son conocidos. O sea, ese más es un pero, o sea, sería como decir, pero por no haber distinguido suficientemente las ideas y observado cuán lejos se hallaban ya esos pueblos del estado natural, algunos se han precipitado a sacar la conclusión de que el hombre es naturalmente cruel y que es necesaria la autoridad para dulcificarlo, siendo así que nada hay tan dulce como él en su estado primitivo. Es más, acá lo cortaría. Les diría que es un párrafo que es importante que marquen, porque fíjense que lo que hablábamos recién, Rousseau nos está mostrando que llegó un punto donde sí, las venganzas, como dice acá, fueron terribles y los hombres sanguinarios y crueles. Pero eso es algo que llegó a ser de esa manera. Y tuvo mucha influencia toda esta serie de progresos que nos está contando Rousseau. Hay una historia en el estado de naturaleza de Rousseau. Hay una serie de etapas, ¿no? Hay un estado de naturaleza antes de la familia y después de la familia. Y él le sigue llamando estado de naturaleza. Ahí quiero que vean esa pista para ver metodológicamente la diferencia con Hobbes. Y que presten atención al modo en que Rousseau nos está narrando esto como si fuera una película. A ver, te iba a pedir un párrafo más, Juan, pero ya no, porque son las 18 y no les quiero robar tiempo de más porque sé que tienen con René después. Sí, Perdón, una pregunta rápida. sí, ¿Qué sí. significa agravio? No puede existir agravio donde no hay propiedad. Es una ofensa, un agravio, es un daño que te hacen. Ahí él está jugando con una fórmula que ustedes la han conocido en el caso de Hobbes. Ustedes la han conocido bajo otros términos. Si trasladáramos esa misma frase de Locke a lo que ustedes han aprendido con Hobbes, diríamos, no hay agravio sin ley, ¿no? No hay delito sin ley. Eso nos ha enseñado Hobbes. Nos ha dicho, ustedes se quejan de mí, pero ustedes acusan mucho más a la naturaleza humana de lo que yo la acuso. Porque ustedes trancan sus puertas, ustedes cabalgan armados. Sin embargo, dice Hobbes, yo no acuso a la naturaleza. La naturaleza es inocente, ¿no? La naturaleza podemos verla como cruel, como sanguinaria, como salvaje, pero es eso, es naturaleza. Entonces, hasta que no hay una ley que dice esto está bien y esto está mal, no hay delito. Por lo tanto, no hay agravio, no hay ofensa, en términos legales. Algo así estaría citando acá Rousseau, para criticarlo, obviamente, a John Locke, que es un teórico también del Estado civil, escribió 2 tratados sobre el gobierno civil. Es un autor que está históricamente entre medio de Hobbes y de Rousseau. Es un autor que está ahí a medio camino entre el siglo XVII y el siglo XVIII. Y es un autor, John Locke, que intentó introducir la idea de que dentro del estado de naturaleza ya existía propiedad privada.
y que por lo tanto la sociedad política, la organización política, o para ponerle un nombre con mayúscula, el Estado, lo que tenía que hacer era garantizar que ese derecho natural se respete y se cumpla. Rousseau nos está tratando de mostrar que no es inocente o arbitrario lo que los distintos pensadores introducen en ese estado de naturaleza, porque lo que nos está mostrando es que según lo que introducen en ese estado de naturaleza es el tipo de política que se están imaginando. ¿Por qué Thomas Hobbes introduce la crueldad y el egoísmo como principal factor dentro de esta naturaleza? O en términos de pasiones, ¿por qué introduce el miedo como la principal pasión dentro de esta naturaleza? Porque lo que está intentando justificar es un estado absolutista. Lo que está intentando justificar es un estado que mantenga a todo el mundo a raya, que aterrorice a todos por igual, valga la paradoja, para que nadie pueda individualmente ir a aterrorizar a otro. Por eso también ustedes paren las antenitas cuando ven que a alguien le hace mucha publicidad al miedo, sepan que detrás del cuco no viene Mahatma Gandhi, detrás del cuco viene el policía con la cachiporra, digamos, ¿no? Quiero decir, detrás de alguien que te está intentando meter miedo, no viene una propuesta de ir a abrazarte con cada una y cada uno del resto como si fueran tus hermanos. Viene la propuesta de que veas a cada una y a cada uno del resto como tus enemigos. En este caso, detrás de la propuesta de John Locke de considerar que la propiedad privada forma parte del estado de naturaleza, viene la propuesta de pensar que el Estado político, en este caso, el Estado con mayúscula, con E mayúscula, tenga como principal función garantizar esa propiedad y cuidar la seguridad, y punto, ¿no? Ojo, la propiedad preexistente al Estado. Eso es un detalle, pero para este autor no es un detalle. Y eso, la propiedad preexistente al Estado, si quieren piénsenla como la propiedad preexistente a las leyes, o para empezar a responder la pregunta de Enzo, si quieren piénsenla como la violencia preexistente al derecho. La propiedad preexistente al Estado, la propiedad preexistente a las leyes, la violencia preexistente al derecho. La clase que viene, Agustín Cabulla nos va a perseguir con un lanzallamas, porque siempre le vamos corriendo el arco una clase más adelante. La clase que viene, vamos a terminar de leer a Rousseau. Nos quedan solamente de este PDF infame con todas estas comas mal puestas y estos errores de tipeo. Vamos a tratar de encontrar el oro ahí, a pesar de todos esos defectos de manufactura. Nos quedan 3 páginas. O sea que la clase que viene terminamos de leer a Rousseau. Y la clase que viene tenemos que, esto que hemos ido viendo como pistas, la clase que viene las tenemos que armar. El rompecabezas lo tenemos que poder terminar de armar la clase que viene. ¿Quieren un horizonte así tipo concreto? Bueno, la clase que viene hay que armar este rompecabezas. Yo la próxima clase leo. Ahí está. Mirá, ahí tenemos un lector para la clase que viene. Tú también. Perfecto. Ahí está, Agustín. No, yo estaba leyendo, no me copien. Muy bien. Bueno, Muy bien. Bueno. Me arriesgo a decirles que lo que vamos a leer la clase que viene es la mejor parte del texto. Según mi apreciación, también es la parte que mejor escrita está. Y hay algunos pasajes de eso que vamos a leer la clase que viene, que para mí forman parte de las mejores páginas de la historia de la filosofía. Entonces, no es solo que vamos a leer lo mejor de Rousseau. Para este viejo profesor, equivocado o no, vamos a leer algunas de las mejores páginas de la historia del pensamiento.
Les repito, ahí creo que vamos a poder cerrar un poco más nuestra mirada y todas las dudas que aparezcan, por supuesto que si no las terminamos de aclarar la clase que viene, usaremos la otra, pero vamos a tratar de aclarar toda la clase que viene. Ya tenemos 3 lectores, así que yo les agradezco. También, cuando yo les digo que estoy atentas y todo eso, no, ustedes concédanme el dramatismo que ustedes quieran, digamos, entiendan también que lo que les dije, por otra parte, también es cierto, de que no puedo quejarme, no estoy en condiciones de quejarme porque ustedes son un maravilloso curso. Así que les agradezco tener lectores nuevos para la clase que viene, las jóvenes que vienen acompañando con la lectura y con sus preguntas, Sofía, Florencia, Ariana, Candelaria. Tengo un pequeño altar de ustedes en el patio de mi casa, les rezo, pero bueno, agradecido, en serio. Y cuantos más de ustedes vayan sumando, les repito, su mirada, sus dudas, sus consultas, yo feliz. Si no, yo doy por supuesto que venimos bien, o que venimos más o menos bien. Bueno, en la clase que viene también arrancaremos con alguna música que había quedado pendiente de Agostina y de alguien más. Dos canciones que pondremos la clase que viene. Por ahora, yo les mando un beso gigante, que se cuiden, que estén bien en la clase con la Rene, que pasen un buen finde. Y que gracias por la paciencia, eso seguro. Bueno, Ferchus. Gracias, Fer. Nos vemos la semana que viene. Bueno, Fer. Y gracias a todos. Nos vemos. Chau, chis.